Buenas tardes con todos, bienvenidos a este espacio, les saluda Margarita García. Revisemos las modificatorias que se han publicado en el peruano el 22 de noviembre de 2024 respecto a las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Como recordarán, en julio del 2022 salió publicado el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y para quienes no están familiarizados con el mecanismo de modificatoria de reglamentos, tienen que trabajar con ambos, tienen que trabajar con el que fue publicado en el 2022 y las modificatorias. Entonces ustedes tienen que tener siempre a la mano los dos documentos. El Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutico Inicial tiene varios capítulos. Las modificaciones se dan básicamente en el capítulo 7. Entonces siguen vigentes los capítulos anteriores donde está introducción, finalidad, objetivo, ámbito de aplicación, base legal, consideraciones generales y las definiciones operativas. Ya en videos anteriores les he recomendado que revisen bien las definiciones operativas porque eso permite nivelar los mapas mentales, la comprensión que tiene tanto el auditor como el auditado, tanto la autoridad sanitaria como el administrado. Entonces ustedes tienen acá que el capítulo 7 habla todo lo referente a las buenas prácticas asociadas a la oficina farmacéutica. Y luego en el capítulo 8 están las responsabilidades, en el 9 las consideraciones finales y en el 10 los anexos. Ese es el que está publicado y ese sigue vigente en todos esos capítulos, pero además en el capítulo 7 no es que la totalidad sea modificada, son párrafos de los articulados que existen ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, en el capítulo 7, pero vamos a ampliar este. Les he resaltado ya algunas cosas. El 23 de noviembre de 2024 fue publicado y ustedes tienen, primero cuando uno revisa, espérense, uno revisa una publicación de este tipo, ustedes tienen ahí la resolución 010-2024 del MINSA, la resolución ministerial del 22 de noviembre de 2024, y tienen en la primera parte todos los considerandos de por qué es lo que sustenta el manual de buenas prácticas. Ustedes lo leen con detalle ello y luego van a pasar a la siguiente página y ahí hace mención que a partir del 29 de noviembre de 2024, que ya sucedió, continúan las inspecciones para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica y está a cargo de las direcciones regionales de medicamentos, insumos y drogas o las que hagan sus veces según el ámbito donde estén. ¿Y cuáles han sido las modificaciones? Vamos a ver. Como les mencioné, básicamente en el capítulo 7 hay algunas en las consideraciones específicas 9.3, pero vamos a ver el capítulo 7, se los he resaltado. En el 7.11 dice, la política de calidad debe estar establecida en el manual de calidad y aprobada por sus directivos de mayor nivel organizacional, representante legal o propietario según corresponda. Hayan ampliado para que, si en algunos casos alguna de estas figuras no está presente, pueda asumirla la otra. Luego continúa, ¿no? El manual de calidad debe contener como mínimo la misión, la visión y organigrama que contemple la estructura organizativa del establecimiento acorde con los procesos que realiza y que refleje la correcta relación de jerarquía del personal. El organigrama debe ser detallado, actualizado y vigente. Fíjense que en este punto A del 7.11 lo que han hecho es aclarar. Antes decía algo así como la directriz de la política de calidad. Ahora dice básicamente que la política de calidad, al final la política de calidad es una declaración, es un compromiso que hace la organización respecto al tema de calidad. ¿A qué se compromete? ¿A qué se compromete con la totalidad de sus partes interesadas? Y dentro de las partes interesadas está la autoridad sanitaria, están los usuarios, los consumidores, los directivos, los trabajadores, etc. Tiene que ser aprobada y fíjense que el manual de calidad, que ya incluye que contiene la política de calidad, debe contener como mínimo la misión, la visión y organigrama. ¿Por qué? Porque la misión
es el propósito, por qué existe esa empresa, esa compañía, esa organización. La visión es cómo se enfoca en el futuro, dónde va a estar, dónde se va a posicionar. Y la estructura organizativa para ver cuáles son las responsabilidades, porque hay responsabilidades, cuál es la línea de autoridad, cuál es la estructura. Entonces, eso es normal a cualquier organización. Y debe existir tanto en organizaciones o compañías grandes como pequeñas. Luego dice en el punto B, las funciones y responsabilidades del personal deben estar claramente especificadas en las descripciones de trabajo. Eso ya estaba. Pudiendo estar consideradas en el manual de organización y funciones u otro documento que contenga la información indicada. Acá lo que están haciendo es aclarar para que no sea tan estricto, que hay empresas que estas funciones y responsabilidades lo tienen en documentos que se llaman descripciones de trabajo. Hay otras que lo tienen dentro de su documentación llamada manual de funciones. Entonces lo que están haciendo es ampliar para que cuando se ejecuten las auditorías, el administrado, farmacia, establecimiento farmacéutico que esté siendo auditado, pueda presentar lo que ya tiene estructurado, lo que ya maneja, lo que ya lo tiene funcionando, usando durante el tiempo, y no se acote simplemente a un documento específico, se han abierto. Luego dice, las actividades contempladas en el manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica permitan la trazabilidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Acá ya estaba el tema de trazable, pero estaba hecho de una manera un poco ambigua. Lo que han hecho es aclarar. Han puesto las actividades contempladas en el manual de buenas prácticas de oficinas farmacéuticas permitan la trazabilidad de los productos, sean farmacéuticos, dispositivos médicos, y eso realmente es lo que se necesita. Por ejemplo, si nosotros regresamos al documento previo, acá decía en el 7, déjenme, quiero que vean, y quiero hacerlo así para que ustedes también trabajen para que ustedes trabajen el comparativo. Entonces, lo que se haya modificado del 711, lo que ya estaba publicado antes del 22 de noviembre de 2024, eso sigue vigente. Puede ser que se cambie todo el párrafo o puede ser que se cambie una parte del párrafo. Entonces tienen que hacer un comparativo. Por eso es que estoy trayendo los dos documentos para que ustedes hagan el mismo trabajo cuando revisen lo actualizado, las modificaciones. Antes decía las directrices de la política de calidad. Hoy día dice la política de calidad. Después, antes decía solamente las funciones y responsabilidades del personal estén claramente especificadas en las descripciones de trabajo. Ahora dice ahí o en el manual de funciones. Después en el D decía las actividades contempladas en el presente manual sean trazables. Ahora dice que se permita la trazabilidad de productos. Fíjense que es algo más claro, más entendible, más acotado, porque realmente lo que se busca en temas de trazabilidad es justamente eso, que uno pueda rastrear el origen del producto. Si estoy en una farmacia y me ha llegado el lote X de un producto, yo debo saber de dónde vino, debo ser capaz de rastrearlo, hacer una trazabilidad hacia su origen. ¿Quién lo vendió? ¿A través de qué guía o qué factura? ¿Quién lo fabricó? ¿Qué lote es? ¿Cuándo expira? ¿Quién me lo entregó? Todo eso hacia atrás. Y una vez que la autoridad quiere seguir rastreando más atrás, si fue un producto de origen nacional, irá a buscar al fabricante. Este número lote les corresponde, supongamos que hay un reclamo de algo o hay alguna duda respecto a su validez o a su seguridad. Irán ahí al número lote y continuarán con la trazabilidad. Para eso existe el número lote, para rastrearlo. Llegado al laboratorio, se busca qué materias primas participaron, qué materiales de empaque, qué personas lo trabajaron, cuándo fue aprobado, cuándo fue analizado. Todo eso se va rastreando, por eso es el número lote. Tienen número lote los productos y tienen número lote las materias primas o los componentes del producto. Entonces ahí fíjense cómo se ha aclarado algunos términos. Y si regresamos al documento con las modificatorias, entonces tenemos
que dice: las actividades contempladas en el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica permitan la trazabilidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces ustedes cuando reciban algo, tiene que tener un número de lote, tiene que tener una fecha de validez, tiene que tener una data que permita saber cuándo llegó, quién lo envió, con qué número de factura, qué fecha de vencimiento tiene. No solamente se verifica el origen lícito, sino también permite, como ya les he explicado, ir rastreando hacia atrás. Y también permite una trazabilidad hacia adelante. Si yo tengo el número de lote, puedo saber a través de las boletas que hago cuando dispenso un producto, cuando lo comercializo en un punto de venta, puedo saber a quiénes le he vendido ese lote. Luego dice en el H del 711, no se realicen en las instalaciones de las oficinas farmacéuticas o farmacias de los establecimientos de salud canjes de envases, eso ya estaba. Rifas, sorteos, premios, ofertas u otras actividades que fomenten el uso irracional de los productos farmacéuticos y o dispositivos médicos. Y ahí aclaran, ponen entre paréntesis, antes decía solamente y o dispositivos. Ahora han aclarado y han incluido médicos y entre paréntesis para aclarar insumos o material instrumentales y equipos biomédicos. Fíjense que hasta ahorita vamos viendo que lo que ha hecho la autoridad sanitaria es ampliar un poco o detallar mejor para que no haya dudas respecto a lo que se espera que cumplan. Se debe contar con procedimientos operativos estándar. Ahí también se ha aclarado. El texto está mucho más claro de esta manera. En el 712 ya puntualizan la necesidad de que cuenten con operativos estándar para la atención oportuna de las quejas y reclamos presentados por los pacientes usuarios acerca de los servicios y los productos dispositivos. Ok, fíjense que procedimiento de quejas y reclamos es un procedimiento pilar para las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura han dado origen a buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de transporte, ahora buenas prácticas de oficina farmacéutica, porque lo que se está buscando es que este soporte de normas que permiten asegurar calidad, eficacia y seguridad no solamente se quede confinado a una empresa productora, sino que se irradie a todo lo que continúa entre la producción y el uso de ese producto farmacéutico o de ese dispositivo médico. Entonces, los procedimientos operativos estándar, como en este caso de quejas, permiten asegurar que las personas que tienen a cargo la dispensación de productos, el manejo de un establecimiento farmacéutico como una farmacia, una botica, puedan saber qué hacer frente a una queja o un reclamo. Y eso permite una atención eficaz. Supongamos que la queja sea válida y que mediante la atención oportuna estemos evitando que haya un problema de salud mayor para el paciente. Hay una cultura en nuestro país que se malentiende la queja. Cada vez que alguien va y reclama algo, se queja de algo, de un producto, no hablando netamente de producto farmacéutico, cualquier producto, lo que hace la persona a cargo del establecimiento comercial es negarlo o no querer aceptar la queja, cuando lo de inmediato debería aceptarse porque es una retroalimentación que hace un cliente o usuario sobre su producto. ¿Para qué aceptarlo? Para de inmediato investigar y ver cuál es la validez, cuál es la raíz. A veces sí hay una justificación para la queja, a veces no, pero es de inmediato acogerla para evitar problemas mayores, pero además para cuidar el prestigio de esa marca. Entonces, fíjense, el procedimiento operativo estándar permite saber qué hacer en un momento determinado. Acá puntualmente hablan de un procedimiento pilar de las buenas prácticas, como es el de quejas y reclamos. Y así hay otros procedimientos operativos, pero como pauta general para buenas prácticas, recuerden que las buenas prácticas de manufactura, y en este caso de oficina farmacéutica, nos permiten administrar con mayor eficacia los riesgos que se pueden dar en este rubro. Tiene un enfoque de riesgos. Todo lo que aparece como pautas, como ítems, como normas, tiene un trasfondo de experiencias a nivel mundial. Y hay que acogerlas porque eso nos evita que esos riesgos puedan saltar en un momento en una organización, en una farmacia, en una botica, si es que no lo hemos entendido, no lo hemos implementado. O sea, a veces
esta gestión que tienen las buenas prácticas, en este caso oficina farmacéutica, se ven simplemente como un trámite burocrático o como algo que incomoda porque nos saca de nuestra zona de confort. Tenemos que cambiar y eso le cuesta al ser humano. Le cuesta sin que tenga que hacerlo, porque el ser humano tiene una configuración de cambio. Todos los días estamos cambiando, nuestras células están cambiando, pero nos hemos creído que cambiar es difícil. Necesitamos cambiar para mejorar, cambiar para minimizar riesgos, cambiar para asegurar calidad, eficacia y seguridad de los productos, y no solamente atribuirlo al fabricante, porque quienes participan en toda la cadena de suministro tienen cierta responsabilidad para resguardar las características del producto, y las buenas prácticas son eso. Acá te digo cómo manejar mejor las cosas para que no tengas problemas a futuro. Ese es en el 712. En el 721 aclaran algo respecto al director técnico. El director técnico debe permanecer en el establecimiento durante las horas de funcionamiento del mismo, salvo ausencia debidamente justificada y registrada en el libro de ocurrencias. Eso ya estaba. ¿Qué han adicionado? Su ausencia no constituye una infracción si durante la misma se encuentra el químico farmacéutico asistente de acuerdo a la normativa legal vigente. El director técnico de las farmacias de los establecimientos de salud tiene además la responsabilidad de supervisar y controlar las actividades desarrolladas en relación a la unidad productora de servicios de farmacia. Entonces, fíjense lo interesante de esto, si lo vemos con ojos de me están ayudando, es que el director técnico, el que tiene su cargo, el que tiene que estar todas las horas que está aperturado el establecimiento, tenga el respaldo legal para que pueda solicitar otro farmacéutico asistente y que también esté debidamente informada la autoridad de la existencia de ese farmacéutico asistente para que pueda reemplazarlo en las ausencias, porque sabemos que las cabezas de organizaciones farmacéuticas, directores técnicos o gerentes de calidad tienen que hacer otras funciones que a veces los obligan a ausentarse del espacio. Entonces necesitan tener a alguien que los esté cubriendo en las obligaciones que marcan las buenas prácticas. Después dice en el 722, el profesional químico farmacéutico y el personal técnico deben contar con capacitación debidamente. Espere, antes de pasar a la otra página, acá incluye, antes decía en el personal, ahora incluyen textualmente el profesional químico farmacéutico. ¿Qué implica eso? Cuando nos pautan algo así, es que debe demostrarse mediante certificados, mediante actas de capacitación, que también el profesional químico farmacéutico cuenta con capacitación debidamente, acá está, se me mueve, vamos a reducirlo para poder debidamente documentada que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entonces, fíjense, debidamente documentada quiere decir que debe existir actas de capacitación, que debe existir registros de la capacitación, o sea, que se ha impartido como contenido la capacitación. Entonces, cuando hacemos capacitaciones, bueno, debería partirse primero por el diagnóstico. ¿Qué necesitamos? ¿En qué necesitamos capacitar al personal para que podamos tener a todos debidamente actualizados? Yo sugeriría, por ejemplo, que los farmacéuticos asistan a capacitaciones externas y que luego ellos bajen la información mediante programas de capacitación a su personal. Esa es una forma. La otra forma es, hacemos diagnóstico de capacitación. En las capacitaciones, el programa de capacitación anual comienza en enero. Entonces yo en octubre estoy haciendo un diagnóstico, estoy evaluando a mi personal. Pueden ser evaluaciones inopinadas o evaluaciones donde la persona no tenga que poner su nombre para que no se sientan cohibidos de responder mal entre comillas, es decir, que responda conforme a lo que realmente saben. Y además se puede poner espacios para que hagan comentarios o sugerencias de necesidades de capacitación. Entonces, una estructura, un diagnóstico el diagnóstico para saber qué necesita mi personal como capacitación. Entonces, levanto la información, priorizamos
priorizamos lo que es necesario porque ya conocemos, o sea, quien está a cargo de la capacitación ya sabe de qué se trata el negocio, ya sabe qué es lo que tienen que saber, por ejemplo, saber todas estas normas de buenas prácticas de oficina farmacéutica y cosas adicionales porque el establecimiento también hace otras cosas. Hay otras actividades que no están enmarcadas acá. Entonces, todo eso lo abarcamos en el diagnóstico y en base a eso hacemos un programa de capacitación. El programa de capacitación se impartirá a lo largo del año, priorizando aquello que es más urgente, aquello que se conoce menos, aquello que es imprescindible, por ejemplo, para pasar una auditoría. También tendremos capacitaciones periódicas, ya no una vez al mes, sino de repente cada semana respecto a la lectura, comprensión de los procedimientos operativos. Entonces, pero cada capacitación requiere un acta. O sea, aparte del programa donde yo pongo en un plan de trabajo en enero tales cosas, febrero, aparte de las capacitaciones generales, pongo cada semana lectura del procedimiento operativo tal, etcétera. Debo tener un acta. ¿Quién es el responsable? Y quien haga la capacitación que tenga las competencias evidenciables. Es decir, si yo estoy impartiendo una capacitación sobre preparaciones que se hacen dentro del establecimiento farmacéutico, la oficina, que yo tenga el respaldo de que soy el capacitador adecuado, competente para hacerlo. Es decir, de repente tengo una certificación, de repente tengo un diploma en ello y eso se adjunta. Entonces se adjunta esa descripción y esa evidencia de la competencia de quien capacita, se adjunta un resumen del contenido o una copia de las diapositivas usadas y si usó pizarra, una fotografía del pizarrón donde se ha estado poniendo los conocimientos que se han estado transmitiendo. Luego de eso tiene que haber una evaluación, un examen y todo eso se guarda. Y las calificaciones. Y si tengo que tener, de acuerdo al procedimiento de capacitación, cuál es la nota probatoria. Y qué pasa si mi nota probatoria mínimo es 15, de 15 de 20, ¿qué hago cuando la persona saca 13 o 14? O sea, no es que la deje desaprobada, es que debo tener un mecanismo de elevarle su capacitación. De repente mi capacitación era para un perfil de personal auditivo, pero de repente la persona que está sacando menos nota necesita una capacitación que apunte más a lo visual o a lo kinestésico, o sea, al movimiento. Entonces tengo que replantear y mi procedimiento dirá que en caso que se obtenga una nota inferior al mínimo, que es 15, se procederá, por ejemplo, a una capacitación personalizada. Y de repente ya con esa persona, si es visual su aprendizaje, podría hacer diagramas, dibujos. Si es kinestésica, le diré que practique algo, que lo ejecute para que pueda aprender. Y luego le evaluaré nuevamente. Entonces, como un sustitutorio de universidad. Pero no es que la persona estudia sola, es que la preparo nuevamente, porque el objetivo es que aprenda, que interiorice los conocimientos impartidos y que se visualice en la práctica, que realmente los ha interiorizado. Y conforme se practica y se repiten las capacitaciones, obviamente se va fijando los aprendizajes ahí. Entonces, fíjense, esa es la evidencia de que se ha hecho capacitación, pero no solamente firmen acá y ya está, todos aprenden, no, que hay una evidencia. Yo puedo establecer un seguimiento. Luego de la capacitación principal, por ejemplo, en esto de buenas prácticas de oficina farmacéutica o el procedimiento de quejas, puedo hacer el examen para ver qué han comprendido, pero además puedo establecer que voy a hacer un seguimiento durante 3 meses en el campo de trabajo para ver cómo se maneja y cómo se conduce la persona ante una queja. Y lo reporto como jefe, lo reporto. Hubo una queja, se manejó de acuerdo al procedimiento, se atendió, se tiene la evidencia de cómo se manejó la queja, etc. Entonces voy haciendo un seguimiento al aprendizaje de la persona. El personal debe llevar uniformes adecuados. Antes había más texto. Se había puesto mucho más texto, como que la persona esté limpia. Yo creo que la higiene de la persona, lo habían puesto textualmente. De repente ha habido reclamos, no sé por qué lo han sacado, yo lo hubiera dejado, pero bueno, el personal debe llevar uniformes adecuados, pero creo que la higiene es algo implícito. O sea, la persona que llegue debe estar debidamente, o debe practicar una higiene adecuada. O sea, un establecimiento, una farmacia, debe dar la imagen de pulcritud.
Por más que estemos en un espacio donde de repente están rompiendo la pista y hay mucho polvo, quienes atienden no pueden estar, por ejemplo, con uñas y que abajo se ve negro, que uno está queriendo adquirir medicamentos y debe haber la tranquilidad de que todo es limpio, todo es pulcro ahí. Entonces, la higiene debe mantenerse, si bien cierto no está pautado acá ya, sí debe asegurar. O por ejemplo, a veces sucede que las personas no utilizan desodorante o no han hecho una buena higiene al momento de salir y solamente se han aplicado el desodorante y los olores se desprenden, y más si estamos en un momento de actividad van a salir. Entonces la higiene yo creo que debe ser algo pautado ya internamente de acuerdo a cómo uno conozca al personal. Manos, rostro, todo debe estar visible, además de que los uniformes adecuados deben implicar que sean uniformes limpios. Después en el 728 dice: cuando corresponda se debe contar con instructivo y o procedimiento de seguridad para el manejo adecuado de sustancias de riesgo como material reactivo, citotóxicos. Acá había una aclaración, cuando corresponda, porque no siempre tiene en la farmacia todo esto. Después en el 736 dice: toda modificación o corrección de los registros debe quedar consignada, firmada y fechada, de modo que pueda leerse la información original. Debe existir un listado que permite identificar al personal responsable de los cambios, sus siglas y firmas. Claro, la pauta acá es que si había la costumbre de corregir algo, me equivoqué en esta cifra, en este lote, en este monto que despaché y lo tacho, no. O uso el corrector líquido blanco, no. Tiene que cruzarse una línea, el dato era 30-40, lo cruzo y arribita, si el dato correcto era 30-49, pongo 30-49 y puedo leer cuál fue el dato corregido. Pero además, o sea, el dato errado lo cruzo con una línea. Pongo al costado, arribita, el dato correcto. Pero además pongo mi sigla o mi visto, que es el visto de la firma chiquita. Pero debo tener un formato donde están los nombres de las personas, su firma completa y su visto, para que la autoridad, cuando venga alguien corrigió el visto tal y va lista, este es el visto de la persona tal. Y eso es importante, eso es parte de la trazabilidad también. La documentación relacionada con las buenas prácticas de oficina farmacéutica, física o digital, acá aclaran, debe archivarse en el área administrativa. Acá están puntualizando, supongo para que no tengan desparramado por cualquier sitio o de repente para que puedan apoyar y que las personas que no están acostumbradas establezcan un espacio de un sitio donde la persona que está a cargo de todo el manejo pueda tener de repente un escritorio, una cajonería para poner toda esta documentación y ser de fácil acceso, no bajo llave, sino que esté ordenado, limpio, que las personas puedan coger su procedimiento y leerlo. En la farmacia de establecimiento de salud debe archivarse en el área administrativa según las disposiciones del establecimiento de salud y ser de fácil acceso. En ambos casos, el archivamiento de la documentación debe estar contemplado en su procedimiento operativo estándar. Acá en el 749, donde habla de las áreas que deben estar debidamente separadas, equipadas, delimitadas e identificadas, hablan o incluyen la zona de recepción y la parte de farmacotecnia o área de preparados farmacéuticos. Fíjense que están aclarando puntos, no es que están cambiando totalmente. Aparte, incluyen: asimismo, se debe contar con áreas auxiliares y servicios higiénicos ventilados que puedan ser compartidas, destinadas al cambio uniforme, custodia de los artículos personales. Ahí le dan mayor claridad al texto que ya existía. En el 7411 deben contar con un área de preparados farmacéuticos o área de farmacotecnia respectivamente. ¿Y a qué se refiere esto? Antes no estaba muy claro este párrafo. Dice el 7411: las oficinas farmacéuticas y las farmacias de los establecimientos de salud que elaboren preparados farmacéuticos o preparados galénicos, como antes se decía, deben contar con un área de preparados farmacéuticos o área de farmacotecnia respectivamente. Y después, yo creo que tenemos media hora con esto. Fíjense que la idea de hoy ha sido traerles los puntos que han sido modificados para que ustedes
repito, no pueden anular o olvidarse de las normas de buenas prácticas ya publicadas anteriormente. Lo demás, fíjense, son básicamente algunas puntualizaciones que se han dado. Están básicamente en el 7.5, en el 7, del 7.1 hasta el 7.5. Revísenlo, hagan comparativo y a partir de ahora tienen que tener el manual publicado antes y la modificatoria para que puedan trabajarlo, para que puedan capacitar, para que puedan prepararse, porque las auditorías ya empezaron. Entonces, no es complicado. Bueno, no es difícil, es un poquito complicado porque tienen que trabajar con dos normas y ver, esto sigue, esto no sigue, esto lo cambio, y tener que estar así, pero esa es la rutina. Eso pasa también para buenas prácticas en factura de plantas, buenas prácticas de almacenamiento. O sea, la norma que nace a pedido a veces de los administrados sufre modificatorias, pero no hacen borrón de la anterior. Miren, es más, cuando hubo el cambio global dijimos, por fin no vamos a tener dos, porque a veces hay 2, 3 modificatorias. Acá ha habido una antes también, inclusive una previa. Pero otra vez aparecen, ¿no? Los gremios piden cambios, los administrados piden mayor claridad. Entonces hay que trabajar con la inicial y todas las modificatorias. Es un poquito complicado, pero no imposible. Ya han visto cómo vamos resaltando. Se escojan sus dos documentos y van resaltando y van verificando qué tienen y qué les falta respecto. De repente ya lo tienen y simplemente acá se ha aclarado, y también ustedes necesitan comprender bien para poder afrontar auditorías y para poder responder claramente. Les va a ser de utilidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.